El tema elegido es el terrorismo en el Perú durante la década de 1980, una etapa central del conflicto armado interno. De acuerdo con el Sendero de la Violencia en el año 2023, estos años estuvieron marcados por la expansión del Sendero Luminoso, la debilidad del Estado en zonas rurales y un clima de miedo que alteró profundamente la vida cotidiana. A su vez, Paredes Valderrama, 2016, explica que este proceso no solo fue militar, sino también social, pues generó dominación, racismo y rupturas en comunidades campesinas. Por ello, estudiar esta década permite comprender las causas y las consecuencias estructurales del terrorismo en el Perú. Durante el desarrollo de mis actividades del semestre, he identificado que en la semana 12, dedicada a la lucha contra la subversión, se relaciona directamente con mi tema, porque analiza cómo, desde inicio de los años 80, el Estado peruano respondió al avance del Sendero Luminoso con estrategias improvisadas y marcadas por violaciones a los derechos humanos. La obra, El Sendero de la Violencia, describe cómo la ausencia o debilidad del Estado en ciertas zonas rurales generó un vacío de poder que facilitó la expansión de la insurgencia. Esta semana me permite entender el contexto inmediato en el que surge la violencia terrorista y cómo se configuró la dinámica entre población y actores subversivos. Y en la semana 13, sobre el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, la crisis de los 80 y el análisis de Manrique sobre violencia imaginario, se analizan las causas estructurales del conflicto: crisis económica, desigualdad social, marginalidad de poblaciones rurales. Estos factores coinciden con lo señalado por Paredes Valderrama en 2016, quien indica que la violencia política se asentó en un contexto de exclusión, racismo y fractura social. Así, esta clase permite conectar teoría académica con realidad histórica. Finalmente, la semana 14, titulada El declive del terrorismo y el crecimiento económico, se vincula con mi tema porque muestra el cierre del ciclo de violencia. El Sendero de la Violencia explica que la captura de la cúpula senderista, la reorganización del aparato de inteligencia y los cambios sociales producidos a fines de los 80 y comienzos de los 90 debilitaron de manera definitiva el movimiento insurgente. Por eso, esta semana me permite cerrar el análisis entendiendo que el terrorismo no solo dejó caos materiales, sino también memorias y heridas sociales que siguen presentes. Causas y consecuencias del terrorismo en los años 80. La consecuencia fue la ausencia del gobierno en zonas rurales. Las causas centrales del seguimiento y expansión del terrorismo en los años 80 fue la debilidad del Estado peruano en amplios territorios rurales del país. Según el Sendero de Violencia, Duche Pérez, Vera Revilla y Tomilla Quispe, en muchas comunidades no existían servicios básicos, presencial, policial ni instituciones que representaran al gobierno. Este vacío permitió que Sendero Luminoso ingresara con facilidad, ofreciendo una supuesta justicia, que sería rápida y que aplicaría un control violento sobre la población. Además, las investigaciones, como la de Paredes Valderrama en el año 2016, muestra que esta ausencia estatal estaba acompañada de desigualdad estructural, racismo e inclusión histórica, lo que generó condiciones para que el discurso revolucionario encontrara terreno fértil en sectores olvidados por el Estado. Una fuente primaria confirma que esto es el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CBR, el cual explica que las faltas de instituciones estatales funcionales fue uno de los factores que permitió el avance inicial de la revolución en Ayacucho y otras regiones. Como consecuencia social, tenemos la destrucción del tejido comunitario. Una consecuencia profunda del terrorismo fue la ruptura del tejido social en miles de comunidades, especialmente rurales. La CBR, como fuente primaria, documenta cómo familias, rondas, campesinas y comunidades enteras quedaron fragmentadas y traumatizadas por el miedo, la violencia y la desconfianza, la imposición del terror, asesinatos y escasez de alimentos, apagones, bombardeos, castigos públicos, desplazamientos forzados, que rompían las redes de comparación y que sostenían la vida comunal diaria. Paredes Valderrama también señala que la violencia política no solamente dejó víctimas directas, sino que generó traumas colectivos y duraderos en la comunidad, afectando la identidad cultural, las tradiciones locales y la posibilidad de reconstruir relaciones comunitarias. Como consecuencia, incluso décadas después, muchas zonas afectadas siguen experimentando un duelo, desconfianza social y pérdida de liderazgo local, lo cual demuestra que el impacto del terrorismo no se limitó al plano militar, sino que marcó profundamente la vida social del país. Buenos días, soy Brigitte Malón. Ahora vamos a pasar a la sección de las entrevistas. Tenemos acá a Mariluz Quincho, que nos va a contar su experiencia vivida en la época de los 80 sobre el terrorismo. Gracias, Brigitte, por el espacio que me das. Sí, pues la experiencia que yo tengo
Ha sido algo fuerte porque yo soy de Ayacucho, vivo en Ayacucho y he pasado esos años de los 80, ¿no? Mi niñez lo he pasado durante esos años muy aturdida, justamente por recuerdo ahora, ¿no? Que esos años no teníamos fluido eléctrico, una semana, 2 semanas. Estábamos asustados prácticamente porque cada noche escuchábamos las detonaciones de las bombas, etcétera, ¿no? Y una de las experiencias que tengo fue pues cuando asaltaron en la cárcel de Huamanga. Yo vivo actualmente a 2 cuadras de la ex cárcel, ¿no? Que ahora es ex cárcel, en la cual pues incursionaron los terroristas una noche de esas tantas, en las cuales pues detonaron bombas, escuchaban el ruido de las ametralladoras, pistolas. O sea, era una guerra prácticamente que uno prácticamente se escondía hasta debajo de la cama pensando de que podrían entrar a tu casa. De verdad, escuchabas por la puerta de tu casa cómo corrían, ¿no?, los pasos de los terroristas escapándose de los policías. Y bueno, ¿no?, historias como esa hay muchas matanzas cerca de mi casa, muchos asesinatos a personas públicas que trabajaban en las municipalidades, etcétera. Y en verdad estas cosas marca uno, recuerdo todavía todo ello y bueno, gracias a Dios hoy vivimos en paz. Se ha podido recobrar nuevamente la tranquilidad en Huamanga. Gracias por todo eso. Ahora vamos a pasar con nuestro segundo testigo real, que nos va a contar sobre su experiencia personal que tuvo en los años 80 sobre el terrorismo. Radico actualmente en la ciudad de Ayacucho. Quiero compartir con ustedes mi experiencia del conflicto social que se ha suscitado entre 1980 y 2000, el Estado y el Partido Comunista Sendero Luminoso. Quiero comentarles en un inicio de que hubo una época, una experiencia, cuando yo vi los integrantes del Sendero Luminoso que quisieron rescatar a su compañera. Yo me acuerdo de Edith Laos. Lograron rescatarlo y esa vez custodiaba pues, el penal la Guardia Republicana. Todo un problema, alboroto aquí en nuestra ciudad. Asimismo también yo vi en carne propia la matanza del exalcalde de un distrito de aquí de Ayacucho, Huamanga, San Juan Bautista. Mientras nosotros hacíamos deporte, escuchamos balas, dinamitazos, salimos asustados del complejo deportivo. Observé que 2 muchachos subían con su armamento. Vi que el alcalde estaba en el suelo con proyectiles de bala. Fui a mi casa asustado, comenté a mi madre, pero quedé marcado. Y entre otras ideas, chicos, ustedes que están estudiando esta carrera hermosa, no permitan como en esas épocas se violaron los derechos humanos. No había un Estado de Derecho. Quede marcado, chicos, ustedes que van a ser autoridades, considérenlo eso y tomen en cuenta, porque hoy en día lo quede marcado para toda la vida. Tendría que contarles muchas anécdotas, pero el tiempo es insuficiente. Muchísimas gracias, chicos. Quería comentarles ese aspecto. Nada más, gracias. Finalmente, a partir de la sección causa y consecuencia, se puede concluir que la ausencia del Estado en zonas rurales, junto con la desigualdad y la exclusión histórica, permitió la expansión inicial del terrorismo y produjo como consecuencia la ruptura del tejido social. Además de la búsqueda de información, las entrevistas confirman este impacto al mostrar cómo la población vivió un miedo constante, violencia directa y pérdidas humanas, como los bombardeos en Huamanga y el asesinato de un alcalde en San Juan Bautista. Por ello, aunque el Estado y la sociedad lograron responder con una mayor firmeza con el tiempo, su reacción inicial no fue la adecuada, pues estos carecieron de una presencia efectiva, una protección a los civiles y comprensión de las causas sociales del conflicto. En consecuencia, una alternativa de solución es la de fortalecer de una manera permanente la presencia estatal en las zonas históricamente olvidadas, garantizando así lo que son los servicios, seguridad e inclusión, para que así evitar que contextos de abandono permitan nuevamente el surgimiento de grupos violentos.